Hola a todos, ¿cómo están? Reciban un cordial saludo a nombre de Científica Andina. Mi nombre es Mercy Macalupú, estoy a cargo de la jefatura del área de postventa. Esperamos encontrarlos a todos con sus respectivas familias bien de salud. Científica Andina es una compañía de capitales peruanos que tiene más de 26 años dedicada a las áreas de instrumentación analítica y de diagnóstico clínico. Tenemos una amplia proyección en estos campos debido a la dedicación, experiencia, capacitación constante y compromiso de nuestro personal. Nuestra misión es transferir tecnología y brindar un servicio de excelencia. Esa es nuestra razón de ser. Es por eso que nos hemos visto motivados a compartir con ustedes la información que recibimos de nuestros proveedores. Bueno, hablando de ellos, las marcas que representamos son empresas de Estados Unidos y Europa, líderes a nivel mundial, tales como Perkin-Elmer, Milestone, Rudolph, Labtec, Rebecca, entre otras. Contamos con un amplio portafolio de productos que les brindan soluciones para distintas necesidades analíticas y clínicas. En Científica Andina siempre estamos pensando en ustedes, nuestros clientes, y sobre todo en estos tiempos de cuarentena que nos corresponde pasar. En esta oportunidad tengo el agrado de darles la bienvenida a nuestro ciclo de charlas en línea al que hemos denominado Me quedo en casa con Científica Andina, el cual hemos preparado especialmente para ustedes y esperamos que este, como otros temas que trataremos, sean de su completo interés. El día de hoy tenemos la presentación Fundamentos de ICP Masas a cargo de la químico Jessica Loaiza, quien es especialista de producto de esta línea en el área de postventa. Jessica cuenta con más de 16 años de experiencia en instrumentación analítica, de los cuales 8 se encuentra con nosotros en Científica Andina. Está encargada de las líneas del área inorgánica, como absorción atómica, ICP óptico, ICP masas, digestión asistida por microondas, análisis de mercurio, química limpia, entre otras. A continuación les indicaré los lineamientos a tener en cuenta en esta presentación. Se les solicita por favor colocar su nombre y apellido, lo cual pueden hacer ingresando en la parte inferior en la opción Participantes, le dan clic en Renombrar. Las consultas se enviarán por interno en el chat, el cual también pueden encontrar en la parte inferior de su ventana de Zoom. Estas consultas se recepcionarán durante el desarrollo de la exposición y se responderán al final. Se elegirán las consultas que tienen relación directa con el tema. Cualquier pregunta que involucre otro tema o que merezca una respuesta más amplia, se responderá vía correo electrónico. Les comento que nos acompañan el día de hoy el ingeniero Luis Locio, que es gerente de operaciones y calidad, además de directivo de la empresa, y el químico Jesús Manrique, ingeniero de servicio técnico del área de postventa. Para el apoyo a Jessica en cualquier consulta del área técnica, básicamente. Al final de la presentación se brindará el correo de Jessica para que puedan enviar nuevas consultas que pudieran tener posteriormente. Bueno, sin más preámbulo, le cedo la palabra a Jessica. Gracias, Mercy. Buenas noches a todos nuestros invitados. En esta ocasión vamos a tocar el tema de fundamentos en espectrometría de masas con plasma acoplado inductivamente. Bien, el objetivo de esta charla es revisar la técnica para conocer los fundamentos teóricos en los que se basa esta técnica y de esta forma reconocer la versatilidad que tiene y qué tan productivo puede ser en el laboratorio.
Y primero vamos a hacer un poco de historia. Disculpen. Vamos a hacer un poquito de historia para tener una perspectiva. En 1981 era estas fechas en que se hizo factible por primera vez unas prácticas de interfase que se desarrolló en SciAX por Douglas y French. Para el año 1983 fue que SciAX conjunto con Perkin-Elmer se unieron para poder dar a producir a este modelo ELAN 250. Posteriormente, cada siguientes años se fueron dando mejoras en los modelos. Por ejemplo, en el año 86 ya se pudo ver el ELAN 5000. Y el ELAN 5000 ya tenía una renovación en las bombas turbomoleculares. Para el año 1990, se dio a conocer el ELAN 5000, donde se puede apreciar el cambio que tuvo de tamaño, ¿no? En el año 94 se dio a conocer el modelo ELAN, un detector donde podía trabajar en forma dual. Para el 99 teníamos el ELAN 6100. Este modelo ya estábamos hablando de la quinta generación, donde se hizo unos cambios en los lentes. Para el 99 se dio a conocer el ELAN DRC. Este de aquí, además de lo que se entiende DRC como celda de reacción, también fue premiado por esta innovación con una medalla de oro en los premios de editores Pitco. En el 2001 se dio a conocer el modelo ELAN DRC Plus, que tenía una tecnología de campo axial en la celda DRC. Fue la segunda en su generación con DRC. Para el 2002 tenemos estos tres modelos. El ELAN 9000, que era un modelo básico en el que no tenía la celda de reacción, y el ELAN DRC-E y el ELAN DRC-2. El ELAN DRC-2 había integrado una bomba peristáltica. Como podemos apreciar, año tras año fueron dándose mejoras en el equipo o en la técnica desde el 81 que se tuvieron las primeras ideas de esta técnica de ICP masas. En los últimos años, aproximadamente en el 2010, se dio a conocer el modelo Nexium 300. En este modelo se pudo observar que había algo innovador, que era el cuadrupolo con deflexión, el QID. Además de eso también se añadió una interfase de triple cono. Y está en su generación de DRC, la tercera de su generación. Para el 2014, si los usuarios han reconocido nuestros modelos, de repente por ahí pueden haber conocido el 300, 350. Aparentemente se parecen mucho, pero hubo mejoras en ellos. Como por ejemplo, se mejoró en el software, ya se cambió a Syngistic, tuvo una cámara de full color, además de la velocidad de datos para poder captar que se fuese más rápido. Para el 2017 es que tenemos ahora, del 2017 al presente, tenemos el modelo Nexium 2000, junto con el complemento del modelo Nexium 1000. Aquí la renovación que tiene es que en todos sus modelos básicos del modelo 2000, todos tienen los tres ingresos para gases de reacción o colisión. Cosa que en el modelo anterior, su antecesor,
había que elegir entre diferentes modelos. Habían unos que no había ingreso de gases, o simplemente había uno, o había para elegir dos, ¿no? En el 2000, hay en los tres, en los 4 modelos que se tienen, se puede elegir los 3 ingresos de gases. Todos son estándar. Bien, entonces, como se puede apreciar, año tras año, Perkin-Elmer ha ido innovando para mejorar para la practicidad en su uso, para la rentabilidad en el laboratorio y para que sea mejor para nosotros, los usuarios. Aquí, así era antes. Y bueno, acá está la usuaria en la mañana, ¿no? Ella recién acaba de llegar a su trabajo y terminaba así. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Estamos hablando del modelo ELAN 250, 500, del año 81, 83. Eran los primeros modelos que se habían lanzado. Y el gran detalle la observación que se puede hacer acá es que la usuaria termina todos los días así porque era un trabajo bastante extenuante. El mantenimiento, la optimización, la sintonización, que es lo que nosotros llamamos como optimización, se hacía todo de forma manual. Y se tenía que tener bastante experiencia, ¿no? Conocimientos para poder abordar estos equipos. Cosa que con el tiempo, como vemos, ha mejorado, ¿no? Ahora tenemos un equipo bastante pequeño, es muy fácil de manejar y bueno, todos estamos contentos. Los beneficios que tienen estos equipos, podemos decir que lo podemos comparar con otras 2 técnicas. ¿Por qué? Porque son afines por ese motivo y les voy a decir en qué forma son afines. Solemos compararlos con absorción. Solemos compararlo con el ICP óptico, por la forma en cómo es su ingreso de muestras. Y al compararlos nos vamos a dar cuenta que el ICP masas va a tener un gran desempeño para lo que es el límite de tensión. Si observamos en flama, está por este lado, ¿no? Si observamos ICP óptico para el modo radial, si observamos el mismo ICP, pero en la visión axial, y también podemos observar el generador de hidruros, que es la misma técnica de absorción. Y este es bastante sensible, ¿no? Se puede notar que está en una zona de alta sensibilidad, de límites de detección bastante bajos, pero la contraposición a esto es que solamente va a trabajar con unos elementos que pueden generar hidruros. En horno también podríamos decir que tiene muy buenos límites, pero la contraposición es que el análisis es de elemento en elemento y el tiempo, ¿no? Entonces, en este caso, el gran beneficio de un ICP masas es que va a ser multielemental y rápido, y a su vez cuantitativo. Me da muy buenos límites de detección, bajos límites de detección. Además de eso, se pueden hacer análisis semi-cuantitativos. Esto quiere decir que yo puedo tener nada más un elemento como estándar y puedo, con esa lectura, con ese elemento de estándar de un elemento nada más, puedo leer 80 elementos de forma semi-cuantitativa en una corrida de unos 3-4 minutos, ¿no? Entonces, es suficiente un elemento para poder hacer estas lecturas semi-cuantitativas, un barrido de espectro que se podría hacer. Además también que tiene un amplio rango dinámico. Si comparamos el rango dinámico, si vemos en la técnica de absorción con horno de grafito, el rango es pequeño. ¿Por qué? Porque justamente está muy dedicado a lo que son niveles traza. Igual para el generador de hidruros, ¿no? Avanzo ligeramente un poco. El de flama, son como 4 órdenes. El de ICP, que se puede asemejar un poco, tanto en la vista axial como en la radial, y cuando se complementan las dos, puede agarrar hasta
los 10 órdenes. El ICP masas puede trabajar también hasta 10 órdenes, incluso a más. Esta es la gran ventaja que tiene, el beneficio que tiene la técnica de ICP. Si yo tendría que compararlo en multielemental, podría compararlo con el ICP óptico, ¿no? Pero ¿qué es lo que es contraproducente para ICP óptico? En los límites. En límite podría comparar con el horno, pero ¿qué es lo contraproducente para el horno? Es que es el tiempo y que se lee de uno en un elemento, ¿no? Entonces, podemos observar en todas, se puede decir, en todas las características, el ICP tiene una gran ventaja. Además de eso, también se pueden hacer, de las tres técnicas que estamos hablando de absorción, de ICP óptico y ICP masas es el único que puede hacer análisis isotópico. Y se puede acoplar con equipos como HPLC y GC. Aquí podemos observar cómo es que se da la productividad en comparación con las otras técnicas, en comparación con ICP masas. El ICP masas está aquí, el color rojo, ¿no? Podemos observar que en tiempo es bastante bajo y en cantidad de muestras es alto. El que se puede decir el que está en promedio, está aquí, ¿no? El amarillo y el celeste, que sería el horno, no, disculpen, flama en absorción atómica y en el modo simultáneo de la técnica de ICP. Este sería el ICP óptico. ¿Y quién está en muy desventaja en cuanto a en tiempo de lectura y cantidad de muestras? Es el horno de grafito. El horno de grafito, como se dieron cuenta, tiene muy buenos límites de detección, pero lo contraproducente es que el tiempo es bastante alto y la cantidad de muestras en ese tiempo es pequeño, ¿no? Entonces, se puede decir entonces que les lleve en ventaja por bastante la técnica de ICP masas. Las aplicaciones que podemos ver de esta técnica están repartidas en todos los ámbitos. Una de ellas podemos hablar en ambiental. Ambiental son los laboratorios que hacen control ambiental, que hacen, por ejemplo, aguas, control de aguas de desechos, de subterráneos, que pueden hacer de repente control ambiental de monitoreo de aire o de sedimentos. En esta línea, la aplicación de esta técnica es muy, muy buena. Es más, es demandante ahora con todas las regulaciones de las ECAs, ¿no? Que ahora nos piden. Es totalmente sustancial esta técnica para poder abordar esos resultados. Y nosotros tenemos de nuestros equipos de ICP masas en la marca Perkin-Elmer en 9 clientes diferentes. También tenemos aplicaciones clínicas. ¿Cómo sería esto? Todos nosotros tenemos fluidos corporales, como por ejemplo la sangre, la orina, el suero. Estos fluidos son analizados para ver la toxicidad de las personas. Y hay laboratorios que se dedican justamente a esto, que hacen el análisis de plomo en sangre, ¿no? De repente puede ser que alguien trabaje en un área de ensayos al fuego, o de repente alguien trabaja con un análisis de mercurio, trabaja en oro y usualmente trabaja con mercurio, ¿no? Entonces, se puede hacer el análisis. Si de repente trabaja en una mina y está expuesto al arsénico, también, ¿no? Entonces, la exposición de las personas, la toxicidad, se puede medir con estos equipos. Entonces, tenemos estas aplicaciones aquí en Lima y en todo el Perú, 3 unidades de nuestros equipos. En las aplicaciones en alimentos, drogas y suplementos,
bueno, acá hay por dos motivos que se llega a usar la técnica. Una es si quiero saber si es un alimento o una droga o suplemento está contaminada. Si en su proceso de producción se ha contaminado con el simple proceso o con alguna parte, algún reactivo que tiene que haber formado para tener el alimento, droga o suplemento. Eso es una forma. La otra es saber el contenido, ¿no? Que cuánto de calcio tiene de repente en la leche, o de repente quiero saber el fierro que tiene un alimento, ¿no? O la otra lado que les decía, que si de repente está contaminado el calcio con plomo, ¿no? Entonces, por esos dos lados, las aplicaciones se pueden dar para alimentos, drogas y suplementos. Y bueno, nosotros en el mercado de nuestros equipos tenemos 2 unidades. La otra aplicación en el rubro de geoquímicos y minerales. Bueno, acá conocer que hay exploraciones que se hacen o hay minas ya que necesitan saber las concentraciones de ciertos minerales en sus productos, entonces también se puede hacer ese análisis, ¿no? Y bueno, este de acá es lo que tenemos en realidad mucho más, tenemos 11 unidades en todos los diferentes clientes. El rubro de investigación viene a ser instituciones que se dedican a hacer esto o universidades, ¿no? Ellos trabajan pueden ser, esto sí es bastante variable, ellos pueden trabajar en ambiental, pueden trabajar en clínico o en geoquímico, haciendo investigaciones, tratando metodologías, ¿no? Entonces, nosotros tenemos 2 unidades en este ámbito. Y el último es el semiconductor. La aplicación en semiconductor ha crecido últimamente, se puede decir que está un poco más de moda, pero lastimosamente aquí en nuestro país no tenemos esta industria, que es hacer el control de calidad de los circuitos. La tecnología últimamente ha ido aumentando. Los celulares, las laptops, los objetos tecnológicos necesitan que sean de pureza extrema. Y esa pureza, el control de calidad, se hace con nuestros equipos de ICP masas en el ESIO 2000. Pero como les dije, nosotros en nuestro Perú todavía no tenemos esta industria. Próximamente por ahí que alguien de repente pueda, idea de empresario, ¿no? Podría colocar una industria de semiconductor, de producción de semiconductores. Y bien, este de aquí ha sido los beneficios, las aplicaciones que tenemos usualmente, y vamos a pasar a conocer un poco de la tabla periódica. ¿Por qué? Bueno, les digo más adelante, pero bueno, la mayoría de repente conocemos un poquito de la tabla periódica, tenemos que hay unas columnas donde están colocadas por ciertas propiedades químicas, ¿no? Podemos observar que de arriba hacia abajo en las columnas las masas, así como los números atómicos, aumentan. Y de izquierda a derecha también, ¿verdad? Entonces, observamos, podemos reconocer que acá tenemos 21 para el escandio, por ejemplo, y 44.95 para la masa. ¿Por qué les estoy diciendo esto? ¿Qué es lo que se mide en el ICP? Se mide justamente estos elementos químicos. Y la técnica de ICP, por eso es que decía que era tan versátil y tan productiva y todos los beneficios que les había comentado, es que puede leer prácticamente casi toda la tabla periódica. Pero ¿quiénes son los que no pueden leer? Podemos observar acá justamente los que están en color blanco, los que no tienen color. Son los que no se van a poder leer. El resto, por eso es que decía, casi toda la tabla periódica se va a poder leer en esta técnica. Y con unos límites de detección bastante buenos. Además de esto, también quiero comentarles que en esta tabla que estamos observando podemos ver que hay unas líneas para cada elemento. Estas líneas significan la cantidad de isótopos que le corresponde a cada elemento.
Vamos a ir acá, por ejemplo, en fósforo, tenemos una sola línea. Eso quiere decir que solo tiene un solo isótopo ese elemento. Azufre también igual. Acá arsénico también es 1. Antimonio sí tiene 2, ¿se dan cuenta? ¿Ves? Entonces acá hay bismuto. Y se dice que estas líneas, que son los isótopos, es la huella digital que identifica a los elementos químicos. Entonces vamos a poder reconocer a estos elementos en ciertos porcentajes de abundancia. Para esto, para poder conocer un poco más de la técnica, necesito saber qué cosa es el ICP. ¿Qué es la espectrometría de masas? Bueno, como su nombre lo indica, la espectrometría de masas es la combinación sinérgica de dos cosas. Una, el plasma acoplado inductivamente, y otra, el espectrómetro de masas, el cuadrupolo. El ICP masas usa la capacidad del argón del ICP para generar eficientemente iones cargados, individuales de cada una de las especies de los elementos que vayamos a producir, ¿no? De nuestras muestras. Estos iones que son generados en el plasma van a pasar hacia el cuadrupolo. Y luego, próximamente, el cuadrupolo va a filtrar ciertas masas requeridas y van a pasar hacia el detector. Esto es lo que es el ICP masas. Es una técnica que me permite determinar elementos químicos en su forma, y esto es redundante, pero es en su forma elemental. Elemental quiere decir que solamente es por cada átomo. Por una sinergia de el plasma y de la espectrometría de masas. El plasma genera iones y la espectrometría de masas separa y mide esos iones cargados. Esto es lo que sería ICP masas. Podríamos compararlo a la técnica de ICP-OS, a la técnica de ICP óptico. Pero se puede comparar de cierto modo. Solamente podríamos decir que son parecidos en esta fase, en la parte donde el plasma es generado. Pero en el ICP óptico, lo que genera o lo que necesitamos en esa técnica es que genere fotones, luz. En esta técnica necesitamos que el plasma nos genere iones. Entonces, en el ICP óptico necesitamos el plasma, en ICP masas también, pero de diferentes formas. Para el ICP masas necesitamos iones y para el ICP óptico necesitamos fotones, ¿no? De este lado, entonces, podríamos hacerlos comparables, pero ya de este lado, el detector aquí va a medir iones. En el ICP óptico mide fotones, ¿no? Entonces, esa sería la diferencia que tendríamos con el ICP óptico. Con el equipo de absorción estaría, en realidad, no se parece en los dos, ¿no? La forma en cómo se detecta y tampoco cómo se produce las masas, ¿no? Bueno, entre ICP óptico y absorción, sí, entre ellas se parece. Bien. Ahora, para poder entrar un poquito más al tema, necesitamos reconocer qué cosas son los iones. Los iones son átomos que han sido producidos en el plasma, pero bajo ciertas circunstancias. ¿Cómo es ese ion? Para que se pueda dar este ion, primero tuvo que haber pasado a ser un elemento en su estado basal. Luego, el mismo plasma tiene que haber tenido la suficiente capacidad, la energía, para poder sacar un electrón. Como está aquí, se está yendo el electrón, ¿no? Entonces, al irse el electrón, el átomo se queda en su forma ionizada,
Esto es lo que se le dice átomo ionizado. Y nosotros vamos a trabajar en esta técnica al átomo en su masa con su carga positiva. Es decir, este electrón que se pierde sería carga 1. Entonces, vamos a decir que es una masa, en la relación para el análisis es masa slash carga. Bien, entonces, para utilizar un espectrómetro de masa, sí o sí es necesario que tengamos un ion. Y bueno, el ICP Masas va a analizar estos iones. Pero acá también me dice que isotópicos. ¿Qué cosas serán isotópicos? Vamos a verlo. ¿Y qué es un espectro de masas? También vamos a ver. Para reforzar un poco cómo es que se forma este ion, cuando tenemos nosotros en el ingreso de las muestras, en la parte inicial, las muestras por lo general van a estar en forma líquida. Para ICP Masas también se puede trabajar con sólidos y con gases. Pero bueno, ese tema, les puedo dar nada más un ejemplo, que en sólidos se puede usar por ablación u otras formas de energía térmica para poder generar el gas de estos sólidos. Y en la gaseosa nada más sería el ingreso directo hacia la parte interna del formándose el vacío. Bien, entonces, pero en esto que estamos trabajando ahorita, vamos a hacer que es una muestra líquida. Si la muestra es líquida, vamos a tener una gotita muy pequeñita de solución. Esto de aquí va a ingresar al plasma. Esta solución en forma de gotitas muy pequeñas va a ingresar al plasma. El plasma tiene una capacidad de energía de aproximadamente 6.000 grados centígrados, ¿no? Una temperatura bastante alta, muy comparable a la temperatura del Sol, ¿no? Se puede decir también que es casi como 10 veces el dato, 10 veces una llama de... Ay, discúlpenme. Ahorita les voy a dar la comparación. Bien, entonces, la solución que pasa por la cantidad de energía va a desolvatarse. Luego se pierde este líquido y se convierte en sólido. El sólido va a pasar, se vaporiza. El gas continúa pasando y va hacia un átomo. Todo este proceso se da en el plasma. Ya tenemos en esta posición el átomo en su estado basal. Es decir, este que estamos viendo aquí sería este cromo elevado a 0, como ejemplo. Pero nosotros necesitamos cromo ionizado. ¿Qué es lo que va a pasar? Tiene que seguir pasando por el plasma y generarse la ionización. En el plasma también se puede dar el átomo que pueda pasar a absorber, es decir, una absorbancia, y luego emitir. Esta forma que está aquí se da todo el tiempo en el plasma, pero nosotros no lo estamos midiendo, es decir, queda insignificante para el análisis, pero es un proceso químico que se está dando. E incluso por eso es que cuando se hace la técnica de ICP óptico, se usa esta parte de aquí, que pasa a absorber y luego regresa a su estado basal y emite. Entonces, esta posición es la que se determina y se cuantifica en la técnica de ICP. Nosotros vamos a ir un poquito más adelante para ICP masas. Necesitamos al átomo ionizado. Y también puede darse en el plasma que el átomo ionizado pueda excitarse y luego regresar también a su estado basal. Bien, entonces nosotros necesitamos solamente esto. Puede pasar que el plasma, teniendo una temperatura tan alta,
podría generar a este átomo no solamente ionizarlo una vez, es decir, no solamente que se vaya un solo electrón una vez, sino que sean 2 electrones. En ese caso tendríamos átomos cargados en doble carga. Y esto sí sería un problema para el análisis. Estos problemas son interferentes y estos interferentes son de alguna forma controlados al hacer las optimizaciones que se recomiendan al trabajar con esta técnica. Esta técnica, este equipo, no debe iniciar el trabajo de rutina de análisis si es que no se ha hecho estas optimizaciones. Bien, entonces ya tenemos la formación de un ion. Ahora vamos a reconocer qué cosa es un isótopo. Los isótopos son elementos químicos que tienen el mismo número de átomo. ¿Y cómo se llama su número atómico aquí? El litio es 3. Entonces, este también tiene 3 y este también es 3. ¿En qué se diferencian? Acá arriba se puede ver. Acá dice 8, 7 y 6. Ellos, los que vemos acá en la parte superior, son las masas. Entonces, si tengo 6, 7 y 8 y tengo que el número atómico es 3, el que está siendo diferente es el número de protones. Y a eso se le dice que son isótopos. Cuando mantienen el mismo número atómico, que sería también igual al número de protones, se dice que son isótopos. Ellos de aquí, el ejemplo acá es para el litio, les traigo también otro ejemplo más, ¿no? El de cobre. El cobre tiene 2 isótopos. Tiene el cobre de masa 63 y el cobre de masa 65. Si su número atómico es 29, entonces va a tener una cantidad de 34 y de 36 neutrones para cada uno que corresponde. Además de esto, cada isótopo puede darte un espectro en un diagrama. Y a esto es lo que le llamamos el espectro de masas. Del ejemplo del cobre, si coloco un estándar de una determinada concentración y lo leo de forma semi-cuantitativa, voy a poder apreciar que uno de ellos tiene un cerrito un poquito más alto que el otro. Esta curva gaussiana que dibuja la señal del elemento de los isótopos corresponde al hecho de que primero este de aquí corresponde a la masa 63. El cobre 63 es más alto que el cobre 65. Por aquí siempre suelen confundirse. Me dicen, ¿este de acá entonces quiere decir que es más concentración que este? No. Los dos son la misma concentración. Los dos es una concentración X. Un estándar que preparé, que podríamos decirle que es, por ejemplo, un ppm, ¿no? Ya, por decir un ppm, y que me dio para el isótopo 63 de cobre, me dio esta señal más alta que la del cobre 65. ¿Por qué? Y acá justamente viene el porcentaje de abundancia que caracteriza a todos los isótopos. Los isótopos, aparte de que tienen diferentes masas, también tienen una abundancia en la naturaleza. Aquí, por ejemplo, tenemos para el cobre 63, 69% de abundancia, y para el cobre 65, 31% de abundancia. Y bueno, el espectro de masas de un elemento cobre, ¿no? Va a ser este de acá. El cobre solo tiene 2 isótopos y es lo que uno posiblemente, cuando quiera hacer un análisis de cobre,
va a tener que elegir entre estas dos masas. Mucho cuidado en no confundirse en que estos de acá, uno es de mayor concentración. No, son la misma concentración, solamente que uno de ellos tiene mayor abundancia en la naturaleza que el otro isótopo. Para poder confirmar un poco más los isótopos, también he traído este ejemplo de plomo. El plomo tiene un isótopo de 204, un isótopo de 205, un isótopo de 207 y uno de 208. Y acá también podemos observar que el que tiene mayor abundancia en la naturaleza es el 208. Le va a seguir el 206, luego el 207 y por último 204. Incluso el 205 tiene algo muy, muy ligero, muy pequeñito. Pero acá hay dos líneas. Entonces, la primera confusión que les decía anteriormente, por favor no la cometan. No es que este de aquí es de más alta concentración que esta. No. Este es el isótopo que tiene mayor abundancia en la naturaleza. Este es el que le continúa y este sería el siguiente y por último este. Pero aparte de eso, también en este espectro de masas de plomo tenemos otra línea que está abajo. Este sí corresponde a otra solución estándar. Acá tenemos una solución estándar de aproximadamente, vamos a poner que sea como 10, y este sería de 5, ¿no? Entonces ahí tenemos dos estándares con diferentes abundancias de isótopo de plomo. Y bien, entonces hasta aquí hemos reconocido isótopos, ya sabemos qué cosa es un ICP masas. Bien, entonces vamos ahora a saber qué es un espectro de ICP masas. Ya se había estado comentando, ¿verdad? Entonces, esto es un espectro de ICP masas, donde se van a conocer los iones. Cada pico corresponde a un ion, a ese ion que fue producido en el plasma, donde tiene que estar ligeramente, no, disculpen, no, ligeramente no, tiene que estar cargado. La relación que tiene que tener es de masa-carga, es la que queremos mostrar, masa-carga. La masa, podemos poner de ejemplo el sodio de 23, ¿no? Y una carga de 1 sería entonces, la relación sería 23. Si fuese el caso que tenemos 23 y la carga sería 2, no sería ya la relación de 23, sería la mitad. Por eso es que buscamos que la oxidación que se va a dar, la ionización, sea solamente de una sola carga. ¿Cómo buscamos eso? Les había comentado, eso se hace controlando en la optimización la doble carga que se llama, que es un parámetro de optimización. Para comentarles que la optimización como tal, tenemos un tema de ICP masa de optimización que ya se viene más adelante, posiblemente la próxima semana o la siguiente, les vamos a estar diciendo que estamos dando esa charla de optimización en ICP masas. Y también comentarles que pueden dejar sus consultas en el chat y al finalizar la charla vamos a poder ayudarlos en eso. Y bien, entonces los picos, ¿no? Pueden ser suma de estos isótopos diferentes que se puedan dar. Y lo que tenemos que cuidar, lo que les decía, que hayan iones doblemente cargados, porque van a aparecer divididos entre 2 su masa. Aparte de reconocer lo que es un espectro, un isótopo, también necesitamos reconocer qué cosa es un overlap. Y lo vamos a ver. Pero primero vamos a ver esta tabla de isótopos. Uno puede reconocer, acá, esto ayuda bastante cuando uno está haciendo el análisis para hacer un método y quiere identificar qué isótopo va a poner en su método. Entonces vamos a ver acá, tengo aluminio, ¿no? Miren, 27. Si quiero leer aluminio, sería la única opción que tendría, ¿no? No tengo problemas con aluminio, y es más, no hay aquí otro elemento que pueda causar problemas de interferencia de misma masa y sobras. Aparte de eso, a ver, otro, podemos ver acá el potasio de masa 40,
con una abundancia baja, y calcio de 96, ¿no? Entonces acá podría ser un problema al momento que leo de repente el calcio en esta masa justo que quiero, podría darse algo muy bajito. Por la abundancia posiblemente no sería casi insignificante el poder que haya algún problema de interferencia del potasio. De esta forma es que elegimos nuestros elementos. Podemos observar acá circonio, ¿no? Circonio tenemos masa 94, su porcentaje de abundancia es de 17.38, y a su vez ahí al lado está el molibdeno. Entonces acá sí podría haber problemas. Si necesito posiblemente analizar circonio en esta masa y tengo en mi muestra un medio que tenga molibdeno, podría generarme problemas al leer el circonio u a la inversa. Si yo quiero leer molibdeno con esta masa, y si tuviese en mi medio de la muestra circonio, podría generarme problemas así en forma inversa, ¿verdad? Entonces, esta es la forma en cómo se analiza esta tabla de isótopos y de espectro de masa. Lo otro es reconocer los overlaps isobáricos, ¿no? Esto es, bueno, les estaba comentando, si yo tengo en mi medio, trabajo con el plasma. El plasma está producido por argón. Además de eso, las muestras las tengo disueltas en agua, ácido nítrico o también puede ser ácido clorhídrico. Estos que son parte del análisis, o sea, yo no puedo prescindir del argón, no puedo dejar de prescindir del agua, es decir, siempre voy a estar con nuestros elementos. Estos mismos podrían generarme algunos overlaps moleculares, ¿no? Entonces hay que reconocer, lo primero que hay que saber acá es reconocer qué elementos estoy queriendo analizar y cuáles son sus posibles interferentes y que no estén en el medio del análisis, ¿no? Por ejemplo, el plasma sí o sí siempre vamos a tener argón, los solventes, agua, oxígeno, hidrógeno. Si tenemos ácido nítrico como medio, vamos a tener el nitrógeno. Si tenemos el ácido clorhídrico como medio, vamos a tener el cloro, ¿no? Entonces, y estas sí posiblemente podríamos trabajar en no tenerlas, ¿no? O minimizar en lo que se pueda. Bien, entonces, si yo tengo un óxido de argón, se va a formar posiblemente el óxido de argón en el plasma. ¿Por qué? Porque tengo agua y tengo argón en el plasma. Y si quiero leer fierro de 56 más de 56, me va a dar la interferencia posiblemente de ese de acá. Entonces, ¿qué es lo que podría hacer? Tengo que trabajar. Primero busco si hay otro isótopo de fierro. Si no hay y tampoco no me conviene la abundancia, lo que voy a hacer es trabajar con unas ecuaciones. Si las ecuaciones igual no me ayudan, es decir, primero fue el isótopo, segundo fue la ecuación, tercero sería que vaya a usar la tecnología de la celda universal, que lo vamos a ver más adelante. Y bien, entonces hasta aquí hemos visto todos los conceptos necesarios para poder reconocer a la técnica de ICP. Aquí les traigo una revisión bastante rápida de lo que es el sistema de introducción de muestras, la antorcha, la bobina, la interfase. Acá tenemos el sistema de introducción de muestras. Bueno, acá no está el enunciador y la cámara, pero bueno, ahí estamos acá. La antorcha, el RF está aquí. La interfase se refiere a el sistema de vacío después del último cono, todo esto ya está en vacío. La celda de reacción o colisión, la óptica iónica le está llamando a esto, que es el QID, el deflector, el espectrómetro de masas, el cuadrupolo, el detector, y un sistema que va a manejar los datos y va a controlar todo el equipo. Bien, entonces vamos a revisar ellos. En el sistema de introducción de muestras tenemos las tuberías, las bombas, los nebulizadores, la cámara,
Hay que tener cuidado con cada uno de ellos, y eso es lo que les voy a decir, algo muy rápido, muy ligero. Como les digo, esta es una revisión bastante general de esta parte, y van a ver también más temas de esta técnica, ¿sí? Para ver más adelante de esto, no se preocupe. En la bomba, nosotros tenemos estos modelos ahora en el mercado. Esta es la bomba de ESI, esta es la bomba que viene con el mismo equipo de el Nexium, y este también igual con otro modelo de Nexium que tenemos. Lo importante que hay que tener, hay que considerar es que las tuberías en la bomba, tener que observar que no estén ajadas, que no estén muy presionadas, que estén en las canaletas, ¿no? Verificar el cambio, cada cuánto tiempo lo tengo que hacer. Es un dilema bastante lo de las mangueritas, cada cuánto las cambio, ¿no? Entonces yo les puedo decir de forma muy general que las puedan cambiar de repente cada 8 horas, pero esto va a depender mucho, mucho de cada laboratorio. Entonces, como un punto de referencia pueden tomar las 8 horas que les estoy comentando, y de acuerdo a las condiciones de trabajo que ustedes tienen, podrían hacer los cambios de sus mangueras ya más adelante. Los nebulizadores que tenemos, hay diferentes modelos. Los más usados que tenemos en nosotros, que tenemos por experiencia, es el Menhart o concéntrico, y ahora que el Gemcom, que es un nebulizador bastante robusto, y este de flujo cruzado. El Menhart es uno de los modelos muy, muy resistentes, de bastante precisión, de alta sensibilidad, pero el problema era pues que se atoraba muy seguido. Pero ahora tenemos un modelo de concéntrico que puede soportar altos sólidos, y esto se está usando últimamente muy bien. La cámara ciclónica, la función que tiene es que ayuda a introducir la muestra que se ha generado, las gotitas muy pequeñas de aerosol en el nebulizador, ¿no? Ayuda a ingresar hacia el plasma. Y la idea es que no genere retención, ni tampoco genere turbulencias en la cámara, ¿no? Tenemos aquí, podemos observar que hay un tubo internamente, que siempre es bueno y es recomendable porque ayuda en la precisión de los resultados. Hay diferentes modelos de cámara, la más usada es justamente la cámara ciclónica, que es la que estamos viendo acá. Junto con la cámara, esto también es algo ya que viene por default en el modelo Nexium 2000, que es un Peltier. El Peltier lo que va a hacer es ayudar al enfriamiento de la cámara. ¿Y para qué es esto? Para que tenga una homogeneidad en el tiempo de la temperatura, que no hayan variaciones. Estas variaciones, si estuviesen presentes, van a ayudar, van a hacer que los resultados salgan con menos precisión, ¿no? Y además de eso también, que mejora la estabilidad, es que también baja bastante los óxidos. Eso es muy bueno. Entonces el uso del Peltier para la técnica de ICP. Las antorchas que tenemos ahora son justamente estos modelos. Tenemos por colores, ahí los colores azul, verde, negro, blanco, y naranja y todo esto. Cada uno corresponde realmente a los diferentes sistemas de ingreso, a los sistemas inteligentes de ingreso de muestra que tiene ahora Nexium. Corresponde justamente a lo que estamos viendo acá. Este es el Nexium, y los modelos que va a tener cada uno de ellos realmente va a depender básicamente del sistema de ingreso de muestra. Es decir, el equipo va a ser el mismo. El que cambia para cada modelo es el sistema de ingreso de muestra. Si tenemos el color azul, vamos a decir que es el modelo B. Si tenemos el color verde, vamos a decir que es el modelo C. Si tenemos el color negro, vamos a decir que es el modelo P. Y el blanco, que sería uno de los alta de rendimiento, es el modelo S. Este modelo es que les estaba comentando al principio, de las aplicaciones para semiconductores. Y bueno, tenemos acá dos más. Uno es de platino, que es para muestras que se quieran trabajar y que tengan un medio bastante corrosivo como el ácido fluorhídrico.
se puede trabajar porque todo su sistema está preparado para eso. Y el color naranja que estamos observando acá es para muestras que estén en un medio orgánico. Bien, entonces, como les decía, entonces este es un sistema de introducción de muestras inteligente que solamente por este motivo es que cambian los modelos, ¿no? Entonces tenemos acá el B, tenemos este de acá es el S, el P, el C, el modelo ingreso platino y el de naranja para muestras orgánicas. Y también acá les he colocado para que puedan familiarizarse con nuestros los soportes que tienen de antorcha, de cámara, de inyector. Entonces, de esta forma ahora estamos teniendo nuestros modelos del Nexion 2000. La forma en cómo se da el plasma es porque tenemos tres flujos. Tenemos el flujo de plasma, el flujo auxiliar y el flujo nebulizador. Podemos observar acá que ingresa para esta cámara el ingreso de muestra y el ingreso de flujo de nebulizador. Los dos se van a mezclar, acá entonces se va a ver la formación del aerosol, pasa a través de la cámara e ingresa hacia la parte interna. Y acá ya está formado el plasma. Y el plasma está formado por estos dos gases. Aparte también que se puede decir que también es el gas nebulizador. El gas auxiliar y el gas de plasma. Los flujos que usualmente se usan están entre 15 y 18 litros por minuto, que es ingreso de gas argón. El gas auxiliar también es el gas argón, que está en 1.2 litros por minuto. Estos datos están colocados en el software de Syngistic, ahora el que tenemos. Pueden observar que no tenemos acá flujo de nebulizador. Esto es algo que cuando nuestros usuarios vienen de conocer otras marcas, dicen, no, pero ¿por qué este no tiene? Lo que pasa es que en Perkin nosotros lo que hacemos es generar este flujo de acuerdo a las condiciones en las que está el equipo. Es decir, se va a ajustar de acuerdo a una relación de óxido de cerio entre serio. ¿Ya? Entonces, esto de aquí es lo que va a forzar a que el flujo se vea limitado o se vea optimizado en un determinado. El rango que se maneja usualmente es entre 0.8, 0.9, 1 litros por minuto, el flujo nebulizador. ¿Sí? Entonces, bueno, les hablaba un poquito cómo se formaba el plasma. Se forma entonces por el ingreso de gas de auxiliar, del plasma y del nebulizador. Y este plasma, ¿qué es lo que hace? Bueno, este plasma es la fuente de ionización. Es aquí donde se formaba, ¿se recuerdan el ejemplo que les puse de cromo ionizado? ¿No? Es justamente aquí. Se calienta a 6000 grados centígrados y esto hace que se ionice la muestra. Y otra vez, para poder reforzar lo que les había comentado, tenemos acá la muestra en aerosol, ingresa al plasma, este de acá de amarillo es el plasma, este de acá son las antorchas, esta es la antorcha y este es el inyector. Ingresa la muestra, entonces tenemos acá el sólido, de líquido pasa a sólido por la cantidad de energía del plasma, este sólido pasa a gas, el gas pasa a átomo y el átomo se ioniza. Y es lo que requerimos para el análisis, ¿no? Formación de iones. Entonces, el plasma es la fuente de ionización. Luego, más adelante, está la interfase. ¿Qué es la interfase? La interfase es la que hace posible la coexistencia de lo que hay externamente, de lo que hay en toda la parte del plasma, con la parte interna en el vacío. ¿Y quiénes son los que forman parte de la interfase? Son los conos. En nuestros modelos anteriores les había mostrado los ELAN, el ELAN 9000, DRC, todos estos ELAN que les había mostrado, tenía dos conos. Y estos conos, ¿qué es lo que hacen los conos? Ayudan a dirigir un haz de la muestra que se formó de los iones en el plasma. Pero cuando nosotros tenemos dos conos, podemos observar
que este haz de iones como que se ve un poquito más diversificado, ¿no? Más abierto. Pero si tenemos 3 conos, nos va a ayudar a esto a afinar el ingreso de estos iones. Entonces, vamos a introducir menos muestra que puede perjudicar internamente al equipo. Y por eso y de esta manera es que el mantenimiento en nuestros equipos es mínimo. Se minimiza bastante por esta parte, porque tenemos este sistema de interfase que ayuda a minimizar el mantenimiento. Y lo que se va a hacer, bueno, esto sí es parte del mantenimiento rutinario, ¿no? Los tiempos dependen mucho de cada laboratorio. Tenemos acá el cono sampler o cono de muestra, cono skimmer y cono hiper skimmer. Aquí es donde vamos a ayudar a que dirijan estos iones formados en el plasma. Esta forma, esta interfase que se da entre el plasma afuera, que tenemos una atmósfera, 760 torr, va a ingresar el ion hacia una parte interna donde hay un vacío bastante alto. Solamente se puede hacer posible esto por los conos. Y estos conos, por la experiencia que tiene Perkin, ha visto de que tiene que ser lo suficientemente grande para que puedan ingresar los iones y lo suficientemente pequeño para que no se pierda el vacío interno. Y este diámetro de estos orificios se ha determinado que es alrededor de 1 milímetro. Como podemos observar acá, tenemos de 1.1 milímetro para el cono sample, para el cono skimmer 0.88 y para el hiper skimmer de 1. Además de eso, podemos también observar cómo en cada nivel va disminuyendo la presión. 760 acá, 4 aquí, 0.25 y acá sería 0.5 militorr, ¿no? Entonces, esta interfase, estos conos ayudan a la coexistencia de lo que hay aquí en el plasma y de lo que hay internamente en el equipo. Y bueno, a esto nos ayuda bastante para poder trabajar con nuestras muestras. Más adelante de la interfase nos vamos a encontrar con el QID, con el cuadrupolo de deflexión de iones. ¿Qué es lo que hace esta parte del equipo? Teníamos un grupo de iones que ingresaban y que ya eran delimitadas por estos conos. Y pasan un grupo de ellos. Pero aquí, estas barras, este cuadrupolo, va a estar cargado negativamente para ayudar a redirigir estos iones en una forma ortogonal. ¿Cómo es esto? Ellos están pasando y con esos voltajes ayudan a que no vayan ya directos, sino vayan hacia el lado izquierdo. De esta forma, solamente va a poder llevar a los átomos que están cargados en su forma positiva. Y a los que son los fotones o moléculas o átomos que están en su estado fundamental sin carga, van a poder liberar y ya no se van a quedar en la parte de interna, que es para poder cuantificarse. Porque si pasaran estos átomos, estos fotones, generarían un ruido en la técnica que luego veríamos disminuido nuestros límites de detección, ¿no? Entonces, el QID ayuda significativamente a el análisis para mejorar los límites de detección y para tener ruidos de fondo bastante bajos. La celda de la tecnología de la celda universal es una celda que tiene dos formas de poder trabajar. Una que es por reacción y otra que puede trabajar por colisión. Estas dos formas coexisten en el mismo lugar.
Es decir, lo que estamos observando aquí es justamente la celda, que puede ser para reacción y puede ser para colisión. Les he traído unos videos para que ustedes puedan observar cómo es que se da esta forma el proceso de reacción. Primero vamos a ver el de reacción. Me pido un favor que estamos. Ahí está. Bien, entonces aquí estamos viendo el modo de reacción. En esta parte de la celda va a ingresar un gas. Este gas puede ser, el que estamos viendo acá del color morado, esa es y plomo, esta es el área de la celda, de la tecnología de la celda universal. Aquí está presente, podemos observar estos de acá, que significa que es el gas de reacción. Este gas puede ser amoníaco, puede ser metano, puede ser oxígeno y puede ser hidrógeno, cualquiera de ellos. Esos gases van a causar reacción con un interferente que tendríamos que nosotros identificar primero. Acá, entonces, esta técnica hay que saber identificar antes de poder usar la celda al interferente. Otra vez les voy a pasar para que se pueda ver, ¿no? Ahí tenemos entonces la celda, los que está de color rojo y se dieron cuenta que cambió de color porque ha reaccionado, ese era el interferente. Y el verde es el analito que estoy queriendo analizar. Los otros dos que se fueron en el cuadrupolo son los elementos de otras masas. Entonces, ¿cuándo es interferente? Cuando el diferente tiene la misma masa que el analito que quiere analizar. ¿Ya? Entonces, a ver, vamos a ver otra vez. El rojo es el interferente, reacciona con el gas que está en la celda, se quedan atrapados y se van. El verde, que es el analito a determinar, el amarillo y azul, son elementos de otras masas, ¿no? Entonces se puede observar cómo es que se llega a retirar todos los interferentes que puedan estar presentes en esa muestra. Ahora los voy a dar a conocer un video donde se puede ver el modo de colisión. El modo de colisión usa, por lo general, el gas helio. Estos pequeñitos que estamos observando de color azul es el helio. Como pueden observar, ellos lo que hacen nada más es crear una barrera y van reteniendo a todos los analitos que pasan por ahí. Puede ser al analito que quiero determinar, o puede ser a la interferencia, o puede ser a todos. Entonces, sí logra disminuir la interferencia, pero también logra interferir con el elemento a analizar. Entonces, sí ayuda, pero lo que vamos a poder observar acá es que va a disminuir ligeramente la sensibilidad o la señal del elemento a analizar, ¿no? Entonces, este es el modo KET. El anterior era el modo DRC. Y bien, este de acá es un resumen porque también hay un modo estándar. El modo estándar es cuando no uso nada en la celda. Simplemente va a ser un paso nada más para poder pasar, para que pueda pasar los elementos sin interferencia de ningún gas, ni de colisión ni de reacción. Entonces ahí estamos viendo modo estándar, modo colisión y modo DRC. Estos tres modos coexisten en el mismo área, en el mismo espacio, en
la tecnología de la celda universal. Y bien, entonces, lo que continúa después de la celda es el cuadrupolo. Y el cuadrupolo lo que va a ayudar, como se dieron cuenta en el video, ¿no? Solamente lo que hace es filtrar de todas las masas la que está dedicando su tiempo en ese momento. Solamente una masa va a salir. Y la forma en cómo determina este equipo es en forma secuencial. Y pueden decir, entonces, esto de acá, esta técnica es secuencial, entonces va a ser, ¿cómo me voy a demorar? No. Justamente es secuencial, pero tiene una alta velocidad que prácticamente 80 elementos lo lee en un segundo, que puede determinar tantos elementos y no se va a notar. Solo una masa va a pasar a la vez. Cuando vino los elementos, acá puede venir masa 23, puede venir masa 25, masa 30, 50, y si el cuadrupolo está determinado para que en ese milisegundo pase la masa 23, solamente la masa 23 va a llegar al detector. Las otras masas se van a perder en esta parte del vacío. Si cambia luego la dirección la cantidad de voltaje necesaria para poder pasar a otra masa, entonces ya no pasará a la masa 23, sino de repente pasará a la masa 30. Y la masa 30 entonces solamente va a ingresar y va a pasar al detector. Y las otras masas se van a perder en el vacío. Entonces solamente pueden ingresar muchas, pero solo una va a pasar a la vez en cada milisegundo. Entonces, este es un sistema de filtración de masas, así se le llama al cuadrupolo, como si fuese un sistema de filtración de masas. Bien, esta es la función que hace el cuadrupolo, y luego llegamos al detector. El detector lo que hace es, llegó el cuadrupolo, liberó a la masa ionizada. Este ion llega a esta parte que se le llama el dinodo. El detector tiene unos dinodos. Aquí llega, cuando choca, este dinodo genera una cascada de electrones. Y esta cascada va a chocar en el otro dinodo y esta se va a multiplicar. En cada una de ellas va a ir multiplicándose más y más y más. Va pasando hasta que por fin puede salir por este lugar de salida que va a representar como si fuese un valor en el resultado. Este dato lo podemos tomar. Si es todavía pequeño la cantidad, lo que va a hacer es el detector va a seguir pasando la señal hacia todo el recorrido para que siga aumentando la señal. Y de esta forma es que decimos que el detector es dual. Puede leer en modo pulso y puede leer en modo análogo. El modo pulso sería, entonces, para concentraciones pequeñas, porque va a recorrer todo esto tratando de multiplicar lo máximo que se pueda la señal que inició, o se va a quedar nada más aquí en el modo análogo cuando ya llegó una determinada cantidad de señal. Bien, entonces, esto es la forma en cómo determina el detector. Cuenta, se puede decir, los iones. Lo hace porque va colisionando entre uno y ellos y va multiplicando los electrones, y luego esto, bueno, se mide por una señal eléctrica. Dentro de todo el proceso, para toda esta técnica, tenemos que tener el manejo de datos, ¿no? El sistema tiene un software que tiene que manejar la información y tiene que manejar al hardware, al equipo, ¿no? El encendido, apagado del plasma, la optimización del cuadrupolo, la optimización del nebulizador. Todo este sistema es soportado por este software. El software que tenemos nosotros se llama Sygistix. Y bueno, de forma muy ligera les puedo decir que este es el entorno, ¿no? Y ha cambiado bastante, es mucho más práctico, mucho más fácil de manejar ahora últimamente. En cada uno de ellos tenemos está separado para hacerlo también mucho más práctico para el usuario. Si uno quiere hacer un análisis, solamente usa este de acá. Si quiere hacer optimización, si quiere verificar el equipo en qué condiciones está,
¿no? Acá puedo observar diferentes resultados, ¿no? Y entonces, este software SIGINT también tiene para hacer un análisis bastante profundo y lo podemos ver también en otras charlas. Y bueno, esto hasta aquí, les dejo este pequeño resumen de la técnica. Como les había dicho, esta técnica se hace para diferentes aplicaciones. Hay acá esta es la farmacéutica, aguas, semiconductores. ¿Por qué? Porque justamente ha mejorado, se puede trabajar con cualquier matriz, con cualquier interferencia, se puede medir cualquier partícula, y esta justamente tiene que ver con las nanopartículas, una aplicación que ya tiene ahora el Nexium. Acá estamos viendo cómo ingresan todos los iones, ¿no? Están ingresando a la parte del plasma, ¿no? Acá se ha generado ya en el plasma, y acá tenemos los iones, están ingresando por el cono sample, por el cono skimmer y por el cono hiperskimmer. La cantidad, miren, observen que las que no están cargadas, ¿no? Van a seguir su camino, y las otras se van a redirigir hacia la parte de la celda de reacción. Por eso es que decimos que está fuera de mantenimiento, porque esto es lo que ayuda, aparte de la interfase, ayuda a que haya un mantenimiento mucho menor. El cuadrupolo, ¿no? Podemos observar cómo es que las muestras ingresan. Solamente los iones cargados van a pasar hacia la celda. Va a mejorar bastante en el análisis. No necesita, prácticamente no necesita limpieza, una muy buena estabilidad, la sensibilidad totalmente mejorada. Y ahora vamos a observar cómo ingresa a la celda. Esta celda es una patente también de Perkin, que puede trabajar, como les dije, puede coexistir el modo colisión, el modo reacción y el modo estándar. Entonces uno puede elegir en el método, leer solamente con modo estándar, cromo de repente, y el modo colisión voy a leer el fierro, y en el modo reacción voy a leer arsénico, ¿no? Entonces, tú en tu misma metodología puedes leer con los tres modos. Aquí está comparando con una interferencia que tiene de cromo y el carbón, carburo de argón, ¿no? Se puede ver que en modo reacción tiene mayor recuperación, en el de colisión disminuye, y acá estamos viendo que la interferencia no están como coincidiendo los dos. Entonces vas a tener un problema ahí al leer en modo estándar. Y bueno, ya pasa después de la celda hacia el cuadrupolo, una vez que ya ha sido filtrado ligeramente en la celda, y vamos a pasar al cuadrupolo. Aquí, dependiendo de la cantidad, del voltaje que requiere para cada cierta masa, va a pasar cada una de ellas, ¿no? Puede leer hasta 285 unidades de masa atómica. Y luego pasamos al detector, donde va a tener una gran capacidad de adquisición de la data, y lo que hemos visto ahora último, el software, ¿no? Que tiene un gran soporte para poder manejar toda la información y todo el hardware. Y bien, gracias, esto es todo lo que les puedo dar hasta ahora. Estoy presta para sus consultas. Ok, Jessica, gracias. Muy clara tu explicación y completa. Tenemos varias preguntas. A ver, hay una pregunta de Socorro que dice, ¿qué tan selectivo en el análisis son los lentes de enfoque de los modelos antiguos en comparación a los de los modelos actuales? Bueno, en realidad
la performance que tienen entre los dos, sí, se puede decir que son buenos los dos, ¿no? O sea, realmente sí es así, los dos trabajan bien, porque si no tampoco los ELAN no seguirían trabajando ahorita, ¿no? El mayor detalle está que ha mejorado las condiciones de trabajo para el usuario y para el análisis. Es decir, va a tener una muy buena recuperación en el ELAN, pero él va, con el Nexium va a poder mejorar el límite, ¿no? El límite va a poder mejorar, además de eso, va a tener menos mantenimiento, va a poder de repente tomarse un cafecito mientras está, ¿cómo se llama? Nada más lavando los conos nada más, porque en el otro equipo va a tener que limpiar estos lentes y para poder hacerlo va a tener que hacer muchos pasos para poder hacer mantenimiento, ¿no? Entonces, eso sería más que todo la diferencia que podría haber ahora, ¿no? Pero la recuperación va a ser muy parecida. Jessica, para completar esto, bueno, he tenido la oportunidad de trabajar, ¿no?, con ambos sistemas, tanto con los lentes de enfoque tipo cilindro, con los que eran de los modelos ELAN 9000, los DRC, y los lentes de enfoque o llamados deflector de iones de los modelos 300, 350 o 2000, ¿no?, los modelos actuales. Si hablamos de selectividad como tal, tenemos que tener en cuenta, bueno, que los modelos anteriores, es decir, los que usaban los lentes cilindros, de enfoque, no existía como tal una selectividad. ¿Por qué? Porque todos los iones que eran generados en el plasma, absolutamente todos los iones y demás que generaban en el plasma pasaban a través de este cilindro de enfoque, ¿no? El cual lo que hacía era concentrizar todos estos iones hacia la parte central para que ingresen ya a lo que es el cuadrupolo de detector, en fin, ¿no? Es decir, todos los iones pasaban por el lente de enfoque, todos. Entonces, lo que generaba, como dijo mi compañera, que estos lentes de enfoque se ensucien y en determinado momento demanden o necesiten una limpieza. Sin embargo, en los modelos 350, 300, 350 y 2000, el deflector de iones lo que hace es realizar un giro de 90 grados de los iones. ¿Qué iones? Es ahí donde entra el tema de la selectividad. La selectividad en el deflector de iones se va a dar dependiendo de los analitos que tenemos en nuestro análisis, en nuestro método de análisis. Es decir, si en nuestro método tenemos, no sé, 20 analitos, todos los iones que se generan en el plasma van a seguir su camino a través de la interfase de los conos, van a llegar al inicio del deflector y aquellos iones que se encuentran especificados en el método van a realizar este giro de 90 grados y continuar su camino, ¿no?, hacia la celda universal, para leer sea por colisión o por reacción, el cuadrupolo y el detector. Todos los demás iones y todo lo demás que se genera en el plasma que no es de nuestro interés se va a ir hacia el vacío, se va a ir hacia otro lugar, no va a entrar a la ruta del análisis. De esta manera es que se genera, pues vamos a tener resultados mucho más limpios, ¿no?, mucho más confiables y mejorar, como se mencionó, lo que es el tema de los límites, ¿no?, la eficiencia en sí de la lectura, mucho menos interferencias. Ok, gracias. A ver, vamos a seguir viendo las preguntas. Una consulta de Roger. ¿En qué afecta si empiezo mi análisis con óxidos altos? ¿Por qué no se toma de referencia óxido de algún otro analito? Bien, había comentado un poco de la doble carga y es muy parecido también los óxidos. Cuando tenemos una cantidad que excede lo que nos ha permitido la marca, ¿no? Nos ha recomendado, lo que estamos haciendo es generar un exceso de esa cantidad y eso puede crear valores erróneos en el resultado. Entonces, lo que nos permite estar por encima de ese error es hacer esa optimización y trabajar entonces midiendo estos óxidos o estas doble cargas, porque los óxidos de la doble carga es algo que se va a dar sí o sí en el plasma.
ya de repente quisiéramos, ¿no?, que sean 0, pero no va a ser así. Es decir, vamos a tener que coexistir con ellos para el análisis, pero vamos a convivir con ellos en una forma que no interceda en el resultado que estoy queriendo, ¿no? Entonces, por eso justamente están medidos ya que sean de 0.25 o de 0.3, ¿no?, estos datos. ¿Por qué se hace con este elemento? Porque son referenciales, es decir, son elementos que son muy fáciles de poder oxidarse y de poder tener doble carga. Este elemento es el que tiene esa capacidad de poder liberar los electrones y tener doble carga y de oxidarse, ¿no? Esta propiedad química se usa, y si yo puedo controlar a este elemento, en este caso el estéreo, puedo controlar ese porcentaje, entonces puedo controlar también a todo el resto, ¿no? Entonces se usa la forma referencial, porque ese elemento es el que va a tener, es más sensible para poder oxidarse y para tener doble carga. Ok, Jesús, ¿deseas agregar algo? Bueno, sí. Bueno, Jessica comentó, sí, es correcto. Ahora, el óxido que se controla pues en el tema de los Perkin-Elmer para la optimización es el óxido de serio, como él mencionó, es el 2.5%. En teoría no debemos exceder ese valor. Ahora, ¿por qué se controla este 2.5%? Como lo mencionó, ¿no? Si nosotros, como se sabe, en el plasma se generan muchos óxidos, ¿no? Los óxidos, ¿para qué sirven? Van a interferir en nuestra lectura, no son una molestia, entre comillas. Entonces, según las pruebas que se han realizado, como se mencionó, si nosotros llegamos a controlar el óxido de serio, es decir, menor al 2.5% según especificación de fábrica, en teoría todos los demás óxidos están por debajo de este 2.5%, garantizándonos que no va a haber una interferencia significativa, ¿no?, en nuestra lectura. Básicamente eso. Gracias, chicos. Acá tenemos otra pregunta de Socorro. ¿Para qué sirve controlar el background en el ICP masas y cómo puedo mejorar la doble carga de tenerla elevada? Jessica. Ok. O Jesús, bueno, ya sí está. Hablar del background en líneas generales sea el modelo que sea, los modelos antiguos, en los ELAN 9000 era menor a 30, en los ELAN DRC era 4, en los modelos 300 era 1. Pero, ¿para qué controlamos el background? ¿O qué es el background? El background está representado por la masa 220. Si nosotros vemos, en teoría, en la masa 220, ¿qué encontramos? No encontramos nada. Entonces, el equipo no debe cuantificar nada, no debe tener ninguna cuenta en la masa 220. Es por ello que nuestra referencia, el background o ruido, es la masa 220. ¿Qué quiere decir? De que si nosotros tenemos, por alguna razón, una señal de 5, 10 cuentas por segundo en la masa 220, quiere decir que nuestra línea base, tenemos ruido en el equipo. Es por ello que tenemos que controlarlo y tenemos que garantizar que la optimización, ¿no?, el equipo cumpla la especificación menor a 1 en los últimos modelos, ¿no? De esta manera no vamos a tener ruido. En cuanto a la doble carga que menciona también, la doble carga tiene que ser menor al 3%. Por lo general, cuando tenemos problemas con la doble carga, se trata de un tema de contaminación en el sistema de introducción de muestra. En la experiencia que tenemos, lo que se ha hecho es, bueno, desmontar todo el sistema de introducción de muestra, todo, desde el nebulizador hasta los conos, ¿no? Realizar un cambio o una limpieza y de esa manera la doble carga, ¿no?, el más va a disminuir al menor al 3%, ¿no? Ok, gracias. Tenemos muchas preguntas, muchas de ellas están relacionadas con temas que les comento que vamos a tratar, vamos a hacer temas muy específicos. El día de hoy hemos trabajado lo relacionado a fundamentos de ICP masas. Vamos a tener temas de extendiendo la vida útil de mi equipo ICP masas.
masas, optimización de métodos, preparación de muestras para esta técnica de ICP masas. ¿Qué debo tener en consideración para la instalación puesta en marcha del equipo? Hay una serie de temas muy específicos que vamos a ir tratando, ya que el día de hoy hemos empezado con este primer capítulo, por decirlo de alguna forma, de ICP masas, empezando con los fundamentos, tal como hemos venido haciendo con las otras técnicas, con absorción atómica, cromatografía. Estamos trabajando detalles muy específicos de los equipos, de las técnicas. Entonces yo les pido por favor que su comprensión, si no logramos contestar todas las preguntas, porque hay preguntas que sí están relacionadas directamente con este tema y hay otras que nos están preguntando sobre preparación de muestras, sobre el mantenimiento a nivel usuario del equipo. Entonces, si no alcanzamos a responderlas, los invitamos en las próximas sesiones. Igual vamos a ver de responderlas por correo electrónico. Ahora, tenemos la pregunta de Freddy. Freddy pregunta, ¿cómo se determina la concentración de los analitos en la muestra cuando trabajamos por ICP masas? Bueno, eso es un tema igual de fundamento, Jessica. Bien, la forma en cómo se termina es muy, en esta parte sí es muy parecida a lo que se trabaja si de repente tiene experiencia en absorción ICP óptico. Se relaciona la señal que tiene el equipo con una curva de calibración. Se arma, entonces se tiene que preparar estándares, ¿no? Curva de calibración estándar es un blanco, esta se lee en el equipo y de esta forma tienes ya una ecuación matemática que es una curva de calibración, y de acuerdo a esta curva vas leyendo las muestras, ¿no? Entonces, por eso es que este tema hemos tocado un poquito en la parte de absorción, y bueno, se va a dar lo mismo para ICP óptico como para absorción y ahora para ICP masas. Aquí también hay una pregunta que de pronto la puedes responder de manera muy puntual y rápida. Melissa consulta, para muestras minerales, ¿cuál de los 3 modos se recomienda? Es que no va a depender bueno, o sea, en lo que son los modos, no va a depender tanto de la matriz, va a depender del elemento que quieres hacer y qué posibles interferentes va a haber, ¿no? Entonces, un ejemplo te digo, ¿no? Si quieres determinar en ese mineral arsénico, posiblemente si tienes un medio ácido, vas a tener interferente, vas a tener que usar posiblemente oxígeno, ¿no? Entonces, depende mucho de los elementos que quieres analizar. Ok. A ver, vamos a ver otra pregunta aquí. Ya. Andrés consulta, ¿los conos de qué material son? Ya que debido a concentraciones altas de ácido fluorhídrico se usaban los de platino. Sí, los conos son justamente de dos tipos de material, es de níquel y de platino. Y bueno, el de platino es un poco más caro y también su tiempo de vida es más largo y también soporta, ¿cómo se llama? Medios más corrosivos, ¿no? El cono de níquel es más barato, su tiempo de vida también es un poquito más corto que el de platino. Y bueno, o sea, en realidad sí también va a soportar las muestras que son agresivas. Va a depender mucho de repente si, por ahí que los que tienen más experiencia saben, ¿no? De que cuando usan medios muy corrosivos como fundiciones es cuando se deteriora rápidamente, ¿no? Pero en otros dura un buen tiempo. Puedo usar el de níquel posiblemente. Gracias, Jessica. Catherine nos consulta, ¿cómo se ve afectado el tiempo de vida media del detector? La concentración de los elementos. A mayor concentración de los elementos se reduce el tiempo de vida media del detector. Por ejemplo, en muestras ambientales indica, a ver un momentito, okay. Se me corrió la, por ejemplo, en matrices ambientales como las aguas superficiales tenemos elementos minoritarios y mayoritarios. Es conveniente evitar los mayoritarios como calcio, magnesio, sodio, potasio, etcétera. Igual también podría responderla y de pronto Jesús también pueda complementar. Gracias. Ok, Sí. bueno, si vamos a trabajar muestras ambientales y
necesariamente, claro, se tiene que analizar los muestras concentraciones bajas y altas, ¿no? Y sí, o sea, de forma general te puedo decir que el detector, a cuanto más incidencia de los iones formados en el plasma tenga, va a disminuir su tiempo de vida, ¿no? Entonces, en lo posible, si es necesario, se tiene que usar de esa forma, ¿no? Entonces, pero ahora, para muestras ambientales, es diferente. Hay otras muestras que las que nosotros tenemos UV que usan, y bueno, ahí sí se llegan a agotar rápidamente, ¿no? Los detectores. Ujú. Sí, a ver, es correcto. Ahora, tenemos que tener en cuenta algo importante, ¿no? Y si estamos hablando de un ICP masas, el detector como tal, ¿qué cosa es? Es un electromultiplicador, ¿de acuerdo? Partiendo de ahí, ¿no? Entendiendo claro eso, entendemos lo siguiente. La muestra ingresa vía líquida, sigue todo su recorrido, nebulizador, cámara, plasma, iones, deflector, en fin, todo lo que tiene que pasar hasta llegar al detector. Cuando llega al detector, ese ion, ¿no? Ese ion lo que va a hacer es incidir, chocar con el extremo del detector, que es un electromultiplicador, como he dicho. Entonces lo que va a hacer es, por efecto rebote, ¿no? El detector va, el ion va a empezar a rebotar en ese detector, generando, amplificando su señal, ¿no? Entonces, entendiendo esto, si la concentración o las cuentas por segundo, en este caso, porque el masa trabaja con cuentas por segundo por intensidad, si la intensidad de este ion es baja, ¿no? Va a amplificarse hasta determinado nivel. Sin embargo, si la intensidad de este analito es muy alto, va a tener mayor incidencia en este detector, generándole ahí desgaste. Entonces, el desgaste del detector se da por el ingreso de concentraciones altas en el ICP masas. El ICP masas como tal, si bien es cierto, es una técnica multielemental que nos permite pues ahorrar tiempo y leer casi toda la tabla periódica, pero tenemos que tener en cuenta de que el ICP masas es diseñado para analizar muestras bajas. Si nosotros trabajamos con muestras altas, el tiempo de vida va a reducirse. Estos valores se ven, pues no, ya bueno, cuando veamos el tema de la optimización, se va a ver que en el tema del pulso y el análogo, conforme estos valores se vayan incrementando, eso nos indica de que el tiempo de vida de nuestro detector va a irse agotando. Voy a agregar algo. ¿Qué tal? Eh, hay un, Hay algo que los equipos de Perkin-Elmer tienen, pero que a veces no ha sido muy utilizado, digamos, por los clientes. Eso se llama dilución electrónica. Esa es una opción que solamente nosotros tenemos y que lo que hace es que yo puedo hacer, digamos, de que las muestras que tienen elementos en concentraciones altas, eh, bajar el número de iones. Entonces, esa es una opción, ¿no? Y eso se hace modificando unos valores dentro de la celda de reacción. Entonces, eso a mí me puede disminuir el número de iones que yo voy a hacer que impacten en el detector, ¿no? Entonces, eso es algo que también hay que tener en cuenta y que se puede utilizar, digamos, en los equipos de nosotros. Ok, gracias, Lucho. Ya que estás con el micrófono abierto, acá hay una pregunta de Edwin. ¿Cuál es el porcentaje de confiabilidad de resultados en un equipo de ICP masas en comparación a un equipo de absorción atómica Pinnacle 900F? Bueno, eso me da pie a que hay un tema que también lo podemos tocar en una charla, que es cómo elegir la técnica correcta para analizar. Eh, bueno, cada equipo tiene su propia aplicación. Entonces, no hay ninguno que reemplace al otro. Más bien, yo diría que la respuesta en general es que todos se complementan. Entonces, cuando yo elijo uno o elijo otro, digamos, para hacerlo así muy breve, es dependiendo de varios parámetros, ¿no? Uno de ellos va a ser, digamos, lo voy a tocar así, el número de elementos que yo voy a analizar. Entonces, en el caso de absorción atómica, yo normalmente uso la técnica cuando tengo pocos elementos,
y lo que necesito es tener una precisión, porque la selectividad en absorción atómica me la dan las lámparas. Entonces, cada lámpara tiene una longitud de onda específica en la cual yo, digamos, en el mismo equipo puedo seleccionar. La desventaja es que tengo limitaciones, como había mostrado Jessica, tanto en el límite de detección como de repente en el rango máximo, ¿no? Entonces, pero si lo que yo deseo, o sea, ahí es donde viene la clave de todo esto. ¿Cuál es el propósito analítico que yo tengo? O sea, en cristiano, ¿cómo se dice eso? Se dice, o sea, ese resultado que yo voy a obtener para lo que quiero analizar, ¿para qué va a ser utilizado? Ese resultado es, por ejemplo, en un concentrado en el cual alguien va a negociar un precio. Entonces yo necesito una exactitud muy, muy buena de determinados elementos. Entonces, esos elementos yo los tengo que analizar muy bien y tengo que tener certeza, digamos, del resultado que yo voy a entregar. Entonces, y normalmente no van a ser 30 elementos, ni 40 elementos, ni 50 elementos. Entonces, ahí la absorción atómica es la mejor solución si el rango analítico está dentro de lo que la absorción atómica puede, digamos, cumplir. Pero si yo voy a analizar, por ejemplo, una muestra geoquímica, donde yo estoy haciendo un mapeo geológico para ver por dónde están mis vetas minerales y por dónde es que yo voy a empezar a obtener, digamos, lo que yo estoy buscando como geólogo en todo caso, yo no necesito, digamos, resultados con una precisión, digamos, así, en una excelente precisión, ¿no? Sino lo que yo necesito es resultados que me digan a mí las tendencias de cómo van variando los elementos hacia arriba o hacia abajo. Entonces, para ver, digamos, los elementos que sabemos que acompañan a los minerales valiosos que yo estoy buscando para esa exploración. En el caso de medio ambiente también, ¿no? O sea, es un número grande de elementos y yo tengo tolerancias. Entonces, donde yo puedo tener dificultades es cuando estoy al ras de la tolerancia. Pero hacia abajo o hacia arriba no me va a importar mucho el valor, digamos, de la concentración tal cual. O sea, los clientes no me van a pedir el valor exacto de la concentración. A ellos lo que les interesa es, ¿estoy bajo los límites o estoy encima de los límites? En general, digamos, te doy una respuesta en general. Cada equipo tiene eso, ¿no? Y cada equipo es bueno para eso. Y en algunos casos se complementan. ¿Okay? Gracias. Bueno, siendo la hora que es ahorita, vamos a ver una última pregunta. Se nos están quedando varias preguntas. Varias de ellas son referentes también a estándar interno. Les comento que vamos a tener un tema específico del trabajo con estándar interno, cuáles son las consideraciones que hay que tener para la elección del estándar interno, cómo es el manejo de los estándares internos, qué estándares internos tenemos para esta técnica de masas. Vamos con la última pregunta de Andrés. ¿Por qué los óxidos deben ser menor a 3% y no un rango más amplio? Jessica o Jesús, o los dos de pronto. A ver, sí, bueno, de todas maneras es lo que dice fábrica, ¿no? Pero la razón está en el hecho de que a esa cantidad de óxidos, la interferencia que va a existir en mis resultados es insignificante, ¿no? O sea, para los datos que la fábrica nos dice que son de límites, que son de precisión, que es de exactitud, va a ser en ese porcentaje, ¿no? Entonces, por ese motivo es que te dicen que tiene que ser como límite ese porcentaje. Si tú pasas ese porcentaje, vas a tener posiblemente problemas en los límites que pudiste haber determinado al comienzo del trabajo de rutina, ¿no? Que es un promedio. Entonces, Quería agregar algo ahí a lo que dijiste, Jessica. O sea, el análisis de los óxidos, en realidad lo que es una medición indirecta de cuánto oxígeno está entrando dentro del sistema, ¿no?
Lo que pasa es que, digamos, se lee en base a un óxido, que es el reflejo que van a tener todos. Entonces, una de las cosas que mostró Jessica ahí eran las interferencias. Entonces, a más oxígeno, digamos, o sea, yo puedo tener óxidos de diferentes especies, de diferentes elementos. Entonces, esos van a hacer que coincidan las masas con masas de elementos que yo quiero analizar. Por lo tanto, mientras más bajo, como decía, el ideal es que no existan, pero mientras más bajos sean, digamos, menos capacidad, digamos, de interferir o van a interferir a una concentración muy, muy, pero muy baja. Entonces, eso hace que, lo que dice Jessica, que el límite de detección que yo pueda conseguir no vaya a ser posible hacerlo si yo tengo óxidos en una medida superior a la que se especifica. Ok. Bueno, muchas gracias Jessica, Jesús, Lucho, Jessica por la charla y a ustedes por las respuestas. Nos han quedado muchas preguntas por responder. Les agradecemos a todos. Más bien Jessica, ¿podrías pasar al siguiente slide solamente para poder anunciarles lo que tenemos la próxima semana? El día martes 12 tenemos una charla referente a este tema que en realidad a muchos de nosotros nos ha obligado a quedarnos en casa, ¿no? Entonces PerkinElmer también tiene soluciones para este tipo de problemática que estamos afrontando hoy en día. Tenemos una charla a las 6 de la tarde, cómo aumentar la productividad en el laboratorio de pruebas moleculares para COVID-19, a cargo de la bióloga Nichmet Consiglieri. Eso va a ser el día martes 12 a las 6 de la tarde. El miércoles 13 tenemos sistemas automatizados para muestreo de materiales sólidos y pulpas, a cargo del ingeniero Javier Ureta de la empresa Siptechnik. Es una marca que nosotros representamos. Javier se va a conectar para esta charla desde Alemania. Esto va a ser el día miércoles a las 10 de la mañana. Va a ser a esa hora porque entenderán que en Alemania están a 7 horas más tarde. Luego vamos a tener también otras charlas en esos días, el miércoles, el jueves y viernes. Les vamos a hacer llegar el cronograma de la próxima semana. Las charlas, solamente la de Siptechnik las vamos a tener en la mañana. Luego todas las charlas van a ser a partir de las 6 de la tarde en este horario. Ya no vamos a sacar charlas en la mañana porque en realidad estamos también con varios temas ahí y que atender. Entonces les agradecemos mucho la acogida de nuestras charlas. Vamos a mantenernos realizándolas en todo este tiempo. Entonces, esa es la forma como vamos a trabajar ahora desde este lado. Lo otro que tenemos también es que el día viernes tenemos un foro. Va a ser el primer foro de instrumentación analítica. También va a ser a las 6 de la tarde. Este foro lo hemos denominado Científica Andina te responde. Aquí una relación más interactiva con ustedes. Ustedes van a hacer sus preguntas, nosotros responderemos y vamos a abrir los micrófonos y vamos a tener una conversación, ya no lo vamos a trabajar por el chat. Entonces los invitamos también el día viernes, vamos a tener el tema hablando sobre espectroscopía de absorción atómica. Entonces eso es lo que tenemos para esta semana que viene. Les vamos a hacer llegar también, si desean obtener la constancia, les vamos a hacer llegar el formulario de la encuesta. Tenemos que, necesitamos la encuesta y necesitamos verificar también su asistencia a la charla y que estén registrados en nuestra base de datos. Bueno, sin más que decirles, les agradezco su tiempo y su presencia este día. Y buenas noches y feliz fin de semana. Jessica, tu despedida. Sí, muchas gracias por su visita. Espero que les haya gustado la charla, que sea de su utilidad. Y bueno, ya nos veremos más adelante. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches, hasta luego. Buenas noches, gracias por Científica nosotros, Andina. hasta luego. Síganos en Facebook, ahí vamos a publicar todas las charlas que vienen. Quédense en casa con Científica Andina.